Mi nombre es el licenciado Luis Bautista Sánchez Monterroso. Yo seré quien voy a estar impartiendo la clase como tal. Y vamos a tener a Tatiana Pen, que nos va a estar auxiliando en esta oportunidad para que ustedes puedan de alguna manera poder dirigirse con ella en cuanto se tienen dudas, para poder ir solventándolas de una forma eficaz y de que de esa manera podamos avanzar, ¿verdad? Y no tengamos la necesidad de estar atrasándonos en cuanto a las dudas. Ahorita ya aparece casi la mayoría que están conectados. Ya hay 69 integrantes. Solo les voy a pedir que por favor que puedan encender su cámara para poderlos identificar. Buenas tardes, Eli, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, saluda Darwin Rogel, si se acuerda Buenas de mí, tardes, licenciado. Sánchez. Me acuerdo, Rogel. ¿Cómo está, Milik? Gusto en saludarlo. Qué gusto de verte, Rogel. Me alegro mucho poder estar acá saludándote por este medio. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero Humberto. Un gustazo, Eli. Ahí me quedo en la Buenas clase. Mucho gusto, compañeros. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Gracias, mucho gusto, compañeros. Bueno, vamos a dar las directrices directamente. Le voy a dar un tiempito a Tatiana. Tatiana, ¿te encuentras por acá? Yo creo que ya se va a incorporar Tatiana. Bueno, pero prosiguiendo ahí con las directrices, compañeros, ¿ustedes ya descargaron el programa de actividades para este curso? Aún no, Lic. Aún no. Bueno, vamos a ver de podérselos enviar vía Classroom para que lo puedan descargar y puedan tener el programa de actividades. Tatiana, ¿te encuentras por ahí? Sí, licenciada, buenas tardes. Ahorita les voy a empezar. Mi nombre es Tatiana Afe. Como les decía, licenciada, voy a ser coach. Disculpen un poquito que hay de alrededor, que separar el trabajo. Un placer. Solo una previa, compañeros, por favor, a los que tuvieran la cámara encendida, Michelle García y Diego, su micrófono, por favor, si lo pueden apagar. Está apagado mi micrófono, licenciado. Gracias, muy bien, compañera. Tatiana, tienes el tiempo. Gracias. Disculpen, les decía a todos que me disculparan por el ruido, que tuve que parar un ratito aquí en un espacio, iba de camino y por eso está ya toda acelerada, mil disculpas. Pero mucho gusto, mi nombre es Tatiana Afen, así como indicaba el licenciado Luis, yo voy a estar para poderles apoyar en lo que ustedes necesiten, ahí para auxiliar al licenciado. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda que les surja, yo con mucho gusto voy a estar ahí al pendiente para que intentemos no sobrecargar tanto al lead. Yo les voy a hacer llegar todas sus dudas y de ser muy necesario las que yo pueda resolver con muchísimo gusto, por favor no lo duden. Un placer estar con ustedes, un placer auxiliar al licenciado Luis en esta ocasión y cualquier cosita, ahí estoy a la orden. Gracias, Tatiana. Muy fina, Tatiana. Entonces, como bien indicaba ahí la compañera, a través de ella se van a poder auxiliar. Posterior vamos a ver de que puedan hacer ustedes ya sea algún grupo para poder compartir la información y de que puedan nombrar a coordinadores para que todo sea un poco más accesible para ustedes y puedan tener la información como tal. Les voy a comentar. Bueno, la forma de evaluación va a ser de practicar un examen parcial y un examen final. Y se va a elaborar ciertos trabajos en clase para que ustedes puedan acumular su zona mínima. La zona mínima que deben ustedes acumular es de 41 puntos para poder tener derecho a su examen final.
Otra situación que deben de tener mucho cuidado es con la participación. Deben de llenar su formulario de asistencia, ya que coordinación directamente es quien lleva esas directrices en cuanto a verificar de que estén cumpliendo con su participación como tal. Entonces, el 90% de su participación es lo que también les va a dar para que puedan cursar la preespecialización y que no vayan a tener ahí sí que la dificultad, ¿verdad? De que ya no puedan continuarlo y perderlo, ¿verdad? No tanto tal vez porque no lleguen a su zona mínima, sino por la situación que no cumplan con lo que es la asistencia. Entonces, bueno, partiendo de ese punto de ideas, yo les comento, yo soy abogado penalista, yo trabajo para el Instituto de la Defensa Pública Penal y mi área como tal es el área penal. Por lo que yo tengo conocimiento, ustedes ya aprobaron sus cursos de Derecho Penal 1, 2 y 3 y tienen también ya cursado sus procesal penal, si no estoy mal. Así es, Así es, licenciado. Penal 2. Así es, muy bien. Entonces aquí estamos hablando con abogados penalistas, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen conocimientos en cuanto a qué es la idea de este curso, ¿verdad? Y los felicito por haber ingresado a este curso de Derecho Probatorio, ¿verdad? Ya que es un curso muy amplio. Yo voy a tratar de poderles compartir la mayor parte de mis conocimientos y las dudas que ustedes tengan me las pueden hacer saber. Vamos a utilizar el medio para que no nos carguemos en la clase levantando la manito a través del sistema de la plataforma en reacciones. Ahí ustedes podrán observar que hay para levantar la mano y quien desee tomar el uso de la palabra lo puede hacer de esa manera y con gusto vamos a hacerlo. La clase va a ser un tanto dinámica. La clase va a ser de participación. Ustedes como futuros abogados penalistas, el abogado penalista que no habla, no gana, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a ir quitando ese miedo. Yo sé que a veces es un poquito complicado, que los nervios traicionan, pero como futuros profesionales tienen que dar ese empuje a quitarse ese miedito y a poder tener ese don de palabra, esa oratoria, ¿verdad? El derecho penal se conforma a través de oratoria. Un buen orador debe de saber en qué momento, cómo poder hablar, cómo elevar su tono de voz, en qué momento cuando las personas ya se estén distrayendo del enfoque principal, cómo volverlos a traer nuevamente a lo que es el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar esos temas. Yo quisiera saber quién me puede explicar a qué se refiere una detención legal y su fundamento legal. Sin miedo, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Podría ser la aprehensión de un sindicado autorizado por un juez competente? Sí, sí. También puede ser en flagrancia, Alec, cuando lo detienen en flagrancia o segundos después todavía hay flagrancia y por detención girada por juez, por una autoridad competente. Muy bien, compañero. ¿Cómo se le llama a esa flagrancia minutos después de cometido un hecho o un acto delictivo? ¿Qué tal? Se le conoce como cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y dónde se encuentra contenido esa cuasiflagrancia y esa aprehensión legal que estamos viendo? ¿Lo encontramos en el Código Procesal Penal o lo encontramos en el Código Penal? En la Constitución, en el artículo 6, la detención legal. Ahí encontramos la detención legal, muy bien, compañero. Ahí establece un plazo constitucional. Si gustan, pueden hacer sus anotaciones respectivas, pero prácticamente, como les digo, la clase va a ser dinámica. Esto para que ustedes puedan el día de mañana, ya cuando estén en su ejercicio profesional, basarse en cuáles son los plazos constitucionales, cuáles son las garantías constitucionales que se pueden violentar
de qué manera pueden ustedes atacar un vicio a un proceso penal, y en ese sentido de ideas ustedes vayan ya ejerciéndose como futuros profesionales penalistas, ¿verdad? Entonces, bien claro, establece el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien que le pueda dar lectura, compañero? Buenas tardes, ¿puedo dar lectura? Claro, compañera. Karina. Artículo 6 de la Constitución, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Hasta ahí, compañera. ¿Qué entendemos entonces con ese plazo que no exceda de 6 horas? De acuerdo con lo que te dijo, ¿no? Saber que fue licenciado. Hoy. ¿Cómo? La garantía de ahorita vamos a ver qué le quitan. Compañero Pablo Fernando, tenés encendido tu micrófono y Alan Roberto también. Sí, licenciado, perdone, gracias. Y Henry Mendoza. Bueno, compañeros, bueno, ¿quién le puede dar lectura al artículo 9 constitucional? Buenas noches, Lick. Si gusta, le apoyo. Gracias, compañera Astrid. Artículo 9. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Gracias, compañera. Bueno, entonces, en ese sentido de ideas, vemos de que la Constitución Política nos establece 2 plazos. Un primer plazo en el artículo 6 que establece que en un plazo que no exceda de 6 horas. Y el artículo 9 nos establece un plazo que no exceda de 24 horas. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta norma? Si bien partiendo de ese sentido de ideas que establecen 2 plazos, ¿cómo es de que se puede poner a una persona ante juez competente, ya sea porque haya sido detenido por un delito, o por una falta, o por una orden de aprehensión? Ahí establecen los plazos constitucionales que no se deben de violentar como tal. ¿Qué me puede explicar a qué plazo nos debemos dirigir y por qué se violenta ese plazo? Si en dado caso se excede de las horas. Licenciado, el plazo de 6 horas, porque si no, ya no sería una detención legal y ya no podría ser sujeto a ninguna autoridad. No debe excederse, ya las 24 horas es posterior a su aprehensión porque ya es para que rinda primera declaración. Muy bien, compañera. Bueno, entonces, partiendo de ese sentido de ideas, se establece que una detención legal no se debe de violentar el plazo que no exceda de 6 horas para que pueda estar siendo retenido con la policía. ¿Qué quiere decir? De que si en el artículo 9 de la Constitución establece que en un plazo que no exceda de 24 horas para ser puesto ante juez competente. ¿Sí o no, compañero? Sí. Va. Entonces, recordando de que si una persona fue detenida y ya tiene 6 horas con la Policía Nacional Civil, ¿cuántas horas quedan para que sea puesto ante juez competente? $18 horas. Muy bien, compañero, 18 horas. Así es. 18 horas más 6 horas dan un total de 24 horas. Entonces, esos son los plazos constitucionales que debemos de hacer valer. ¿Qué pasa si una persona es retenida más de 6 horas con la Policía Nacional Civil? ¿Qué acción creen ustedes que podemos tomar en cuanto que se le estén violando ese plazo constitucional? Una exhibición personal debido a la violación del plazo establecido por el artículo
artículo 6. Muy bien, compañero, muy bien, así es. Podemos interponer una exhibición personal. ¿Por qué? Porque se le están violentando sus derechos y garantías constitucionales, puede estar sufriendo vejámenes y está retenido ilegalmente. Entonces, ante un juez le podemos hacer saber de que nuestro patrocinado está siendo coaccionado y que se le está violentando sus derechos como tal porque está siendo retenido, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se violenta el plazo de las 24 horas para que sea puesto ante el juez competente? Les pregunto esto para que ustedes puedan tener la idea ya en su ejercicio, ¿verdad? Porque a veces es un tanto difícil no saber los plazos como tal, y ya en una audiencia podemos valernos de estos plazos y en una primera declaración poder ganar un caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si se violenta el plazo de las 24 horas? Como tal, efectivamente, si se violenta el plazo, también en ese momento le podemos hacer saber al juez de que estamos ante una detención legal y de que se han violentado los plazos constitucionales y de que esos plazos como tal deben ser respetados y no se pueden contrariar lo que son las fases del proceso ni los momentos procesales oportunos como tal. ¿Alguien que me pueda dar lectura al artículo 12 de la Constitución Política, compañeros? Artículo 12. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Gracias, compañera. Bueno, podemos ver que este es un derecho obligatorio que tiene toda persona como tal, también basándonos en el principio de igualdad. Toda persona es igual en género y condiciones y el Estado tiene la obligación de garantizar como tal esos derechos a toda persona. ¿Y qué es lo que establece este artículo? La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Entonces, partiendo de ese sentido de ideas, de que si se le violentan sus plazos constitucionales, se le está violando el derecho de defensa. Argumento para una primera declaración como tal, para que puedan ustedes tener eso y le puedan hacer saber a un juez, señor juez, se le están violentando su derecho de defensa a mi patrocinado. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente. ¿Qué establece esto conforme a lo que establece el artículo 6 de la Constitución? Si una persona es detenido, ya sea por un delito o una falta, ninguna persona está facultado para poder interrogarlo. Nadie, ¿verdad? La policía no lo puede interrogar. La policía no le puede violentar esos derechos. El único que puede directamente escucharlo es a través de un juez competente, dependiendo de la materia, como tal de que tenga su competencia, ¿verdad? Como bien sabemos, existen jueces de paz, jueces de primera instancia. ¿Quién me puede decir hasta qué delitos o hasta dónde conoce un juez de paz? Buenas tardes, Lick. Cuando la cuantía es menor a 5.000 quetzales. Cuando la cuantía es menor a 5.000 quetzales, me dice el compañero. Bueno, vamos a ver el artículo. Vamos a ver hasta dónde conocen los jueces de paz. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. También son los delitos menos graves que no excedan de pena de máxima de 5 años. Muy bien, compañero. Así es. Hasta los delitos que no excedan de la pena de 5 años. Podemos ver el artículo 44 del Código Procesal Penal, que establece los jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones. A. Juzgan las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa.
conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. Inciso B. Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la ley contra narcoactividad. Instruirán también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Bueno, partiendo de ese sentido de ideas, ya podemos saber de hasta dónde tiene su competencia un juez de paz, ¿verdad? ¿Le puede dar lectura al inciso C de ese mismo artículo alguien? Licenciado, conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia o bien se encontrara cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de 5 años de prisión. Va, entonces ya podemos también saber de que en los lugares donde no existan juzgados de primera instancia, ¿quién va a conocer también? Los juzgados de paz, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna audiencia como oyente? ¿Han ido a algunos compañeros? ¿Alguien que trabaje en el organismo judicial, en el Ministerio Público? Yo sí he estado presente en algunas audiencias, Lick. Ah, sí, Yo igual, Lick. ¿Y cómo ha sido su experiencia, compañeros? Bastante cansado porque la audiencia en la que yo estuve tardó casi que las 5 horas. ¿Y de qué era la audiencia, Darwin? Era de falsedad ideológica. Falsedad ideológica, un delito grave, ¿verdad? Bueno, entonces, ya algunos han tenido participación directamente en lo que es cómo se desarrolla una audiencia. Conforme el curso, si nos da el tiempo, vamos a tratar de abarcar cómo se da una primera declaración, cuáles son las diligencias directamente que se llevan a cabo, los momentos procesales oportunos, ¿verdad? La intervención de las partes y cómo es de que el juez va valorando la prueba directamente. El objetivo de este curso, como bien sabemos, es prácticamente cómo se va a valorar la prueba, cómo un juez va a razonar a través de la sana crítica su experiencia en cuanto a la psicología y poder valorar. Un juez debe ser imparcial. Un juez no debe detener directamente porque él crea y crear por analogías figuras delictivas, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar eso? Están un poco tímidos, compañeros. Bueno, los jueces directamente deben de resolver sus actuaciones conforme a la sana crítica razonada en cuanto a su lógica y su experiencia. ¿Alguien que me pueda dar una definición de derecho penal, compañeros? En el artículo 7 del Código Penal. Sí, compañero, ¿le puedes dar lectura? Ok, exclusión de analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Muy bien, compañero. Entonces, partiendo de ese sentido de ideas, podemos saber de que directamente tienen una prohibición expresa. Cuando un juez les esté resolviendo en una audiencia y les diga, miren, yo creo, y empiecen ellos a generar esas figuras, ¿verdad? Entonces ustedes les pueden decir, señor juez, levanto mi formal protesta porque está violentando directamente el debido proceso o en dado caso porque está creando una analogía directamente de algún hecho delictivo que a usted no le pueda constar, ¿verdad? En esto es bien importante, compañeros, de que podamos tener la convicción de hablar y expresar, ¿verdad? Directamente en qué momento se le violentan esas garantías constitucionales a nuestros patrocinados. Porque recordemos de que si nosotros hacemos una mala defensa, ¿qué va a pasar?
está en riesgo la libertad de esa persona, ¿verdad? Imagínense directamente que una persona no haya cometido ese hecho delictivo que se le está imputando y nosotros, por no tener directamente un conocimiento acorde o no hacer una buena defensa, queda ligado a un proceso penal y posteriormente puede ser hasta en sentencia, condenado por un delito, ¿verdad? Hay muchos casos que se han dado en Guatemala que han sido sentenciados apenas y la verdad han sido personas que no han cometido esos hechos delictivos, ¿verdad? Entonces sí tenemos una responsabilidad muy grande, compañeros. ¿Qué es el derecho penal? Vamos a partir formulando un concepto a qué se refiere el derecho penal. Y el derecho penal es una parte de la ciencia del derecho, estudia los principios, las teorías, las doctrinas, las instituciones y normas que regulan los delitos y las penas que le corresponden a los mismos, además de las faltas y las medidas de seguridad, ¿verdad? Todos bien sabemos o tenemos esas ideas de qué es el derecho penal. Y partiendo de eso, sabemos directamente que el derecho penal, su función es como tal, nosotros como abogados penalistas, hacer una defensa eficaz para que no se violenten esos derechos. Hay unas situaciones, compañeros, en cuanto a los sistemas de acusación. ¿Alguien me puede decir si sabe a qué se refiere el sistema inquisitivo? El sistema inquisitivo es aquel el que establece la forma escrita, la prueba legal y tasada. Más que todo, en este sistema el juez investiga de oficio, se caracteriza por lo escrito más que todo. Se diferencia mucho del sistema acusatorio. Ya, sí, compañero, tiene razón. En el sistema inquisitivo prácticamente se violentaban directamente esas garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque directamente un juez era quien mandaba hacer la investigación, él era quien investigaba, él era directamente quien acusaba todo en el proceso, todo era escrito como menciona el compañero, y directamente su forma de resolver era en cuanto él creía que posiblemente había cometido el delito. ¿Y qué es lo que pasaba acá, compañeros? Si un juez hacía la investigación, todo iba al punto de que esta persona iba a ser culpable, ¿verdad? ¿Qué es la situación acá más complicada? El derecho de defensa que leímos en el artículo 12 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a ser previamente citada, oída y vencida en un juicio. ¿Sí o no? Entonces, si un juez directamente era quien tenía todo el control jurisdiccional, acá se estaban violentando directamente esas garantías constitucionales. ¿Qué establece el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Alguien que le pueda dar lectura, compañeros? Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable jurídicamente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna en forma inmediata. Gracias, compañero. Entonces, toda persona va a ser inocente hasta que no sea declarado responsable de ese delito a través de una sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Ustedes creen de que si una persona que está siendo sindicada de un delito va a seguir siendo inocente si se le liga a un proceso penal? ¿O ya no es inocente?
En el sentido de ideas, estamos ante una Es primera inocente. declaración y el juez resuelve que lo dicta un acto de prisión preventiva por el delito de extorsión. ¿Creen ustedes de que esta persona todavía va a ser inocente? Sigue siendo Dayana, inocente. tiene la palabra, Dayana. Sí, Lick, buenas noches. Toda persona es inocente hasta que se dicte bajo una sentencia firme si es culpable o no. Muy bien. Henry Mendoza. Licenciado, sigue siendo inocente porque lo que se presenta son indicios de que probablemente haya participado en el delito. Indicios. Muy bien, compañero. Entonces, partiendo de eso, toda persona va a ser inocente hasta que un tribunal lo declare, ya sea una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria como tal. Desde ese momento, si lo declaran culpable, ahí ya no sería inocente, ¿verdad? Ahí ya no podríamos alegar directamente la presunción de inocencia ante la duda razonable, porque directamente establece, si hay una duda razonable en cuanto al principio de inocencia, le debe de favorecer al reo, ¿sí o no? ¿Y cómo se le llama a ese principio? Indubio pro reo. Indubio pro reo. ¿Por qué? Porque en caso de duda se le debe de favorecer al reo. ¿Y cómo podemos hacer valer eso en una audiencia ante el juez competente? Alguien que pueda tener una idea, ¿cómo le podemos hacer valer a un juez? Señor juez, hay duda razonable y debe de favorecerle en cuanto al principio de indubio pro reo a mi patrocinado. Les voy a dar las pinceladas. ¿Qué establece el artículo 81-82 del Código Procesal Penal? Establece las formas en que se va a llevar a cabo una primera declaración. Pero ahí hay un punto muy importante que establece, se le intimarán los hechos en tiempo, en modo y lugar. Vamos al artículo 82, compañeros, del Código Procesal Penal, en su numeral primero. Desarrollo. La audiencia se desarrollará conforme a lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias. 1. De tiempo. 2. Modo. Y 3. Lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué yo les hago saber esto? Porque si ustedes, al momento que empiecen a ejercer, voy a ver si les puedo conseguir unas prevenciones policiales y podérselas subir acá a este medio de Classroom para que ustedes puedan darse cuenta cómo la policía directamente hace un acto introductorio, por decirlo así. Una prevención policial es un acto introductorio. Nos vamos a ver los actos introductorios también, pero de referencia muchas veces, ¿qué pasa? Consignan mal el lugar, los policías, dónde fueron los hechos, consignan mal el tiempo y el modo de cómo pudo haber sucedido. Entonces, partiendo de ese sentido de ideas, nosotros como buenos abogados que somos, vamos a leer bien nuestras prevenciones policiales y vamos a determinar si se cumplen esos 3 requisitos: tiempo, modo y lugar, ¿verdad? Entonces les ponemos, señor juez, es el caso que mi patrocinado, en cuanto a la prevención policial, que me ponen a la vista, de fecha, hoy estamos 5, ¿verdad? 5 de mayo de 2023, mi patrocinado no se encontraba en ese lugar. ¿Por qué? Porque la prevención policial tiene fecha 5 y los hechos que posiblemente pudieron haber sucedido fueron 4 de mayo. No es posible que una persona o viajó en el futuro para poder haber estado en ese momento. Entonces, desde ahí ya hay una situación de que se está violentando ese tiempo, ese modo, el tiempo, el lugar de los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, en la prevención policial, es el caso, señor juez, de que siendo las 13 horas con 5 minutos,
el señor Juan Pérez le hurta su bolsa a la señora María, ¿verdad? Y en la relación de los hechos establece que había sido a las 10 de la mañana. Entonces son elementos que debemos de determinar y poder esclarecer bien para poderle hacer esa defensa técnica y esa plataforma fáctica para que el juez directamente pueda darnos ya sea una falta de mérito. En cuanto a los elementos de convicción, debemos establecer directamente si existen esos elementos de convicción necesarios para que se haga esa imputación objetiva como tal. Les voy a poner un ejemplo en cuanto responsabilidad de conductores. Va. ¿Qué establece el delito de responsabilidad de conductores? ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 157 del Código Penal? Compañeros, para la clase. Buenas noches. Sí, Astrid. Responsabilidad de... Gracias, compañero. Bueno, entonces, acá directamente hay un verbo rector. Hay varios verbos rectores directamente en esta comisión de este delito. Pero el más importante es quien condujera un vehículo automotor en estado de ebriedad. Entonces, desde ese sentido de ideas, si una persona conduce un vehículo automotor bajo influencias alcohólicas, comete el delito de responsabilidad de conductores, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo vamos a probar o cómo el Ministerio Público va a pretender probar que nuestro patrocinado se encontraba bajo efectos de licor o a través de una prevención policial, como el delito de responsabilidad de conductores se lleva a cabo por el juicio de faltas, no interviene el Ministerio Público, ¿verdad? Eso es algo muy importante que deben ustedes saber. El Ministerio Público no siempre va a actuar. Este es un delito que se va a llevar a cabo a través del juicio de faltas. Pero, partiendo de lo que establece este curso de Derecho Probatorio, es cómo se va a probar de que esa persona pudo haber estado bajo efectos de licor. ¿Alguien tiene una idea, compañeros? ¿Cómo pueden probar eso? Con una prueba de alcoholemia. ¿Sí? Muy bien, pero esa prueba de alcoholemia, ¿quién la hace, compañero? Lo hace las autoridades de la policía de tránsito, licenciado. Vamos a establecer de un punto. La policía, la PMT puede hacer esas pruebas de alcoholemia, pero para que tenga un valor probatorio debe ser a través de un perito. Y esa atribución la tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el INACIF, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese sentido, si no existe la prueba reina, que va a ser la prueba de alcoholemia, ¿qué pasaría? Sonia, tienes la palabra, Sonia Márquez. Sí, licenciado, tiene que ser con orden judicial también, no pueden solo hacerlo así los policías, no pueden obligar a las personas a hacerse esa evaluación, tiene que ser con orden judicial. Muy bien, compañero, muy bien, está bien. Entonces, tiene que a través también de una orden de juez competente, ¿verdad? Pero, siguiendo en el sentido de ideas, estamos en una audiencia y con lo que les hablaba de los elementos de convicción, ¿verdad? Los elementos de convicción directamente van a ser
esos medios de prueba que efectivamente van a decir, el señor Juan Pérez se encontraba bajo efectos de licor. Caso, tenemos una prueba por parte del INASIF en su apartado de conclusiones 6.1, donde establece, el señor Juan Pérez no presenta rasgos clínicos de embriaguez. Entonces, ¿qué harían ustedes ante un juez competente si no existe esa prueba pericial? Pedir un desistimiento. Un desistimiento. ¿Por qué, compañera? Porque no tienen cómo probar que él se encontraba en estado de ebriedad. Ahí está, ahí estamos. Bueno, entonces me doy cuenta, compañeros, de que vamos entendiendo directamente a qué se deviene el derecho probatorio. ¿Qué es lo que queremos saber acá? Si se puede probar o no la participación de una persona en un hecho delictivo, ¿verdad? Yo los he puesto a leer ciertos artículos para que ustedes puedan ir comprendiendo si se da una detención legal o si no, o si hay una detención ilegal directamente, porque si hay una detención ilegal, como bien acá está la compañera que nos acaba de decir, podemos solicitar una desestimación conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal, ¿verdad? ¿O estoy mal? Sí, licenciado, está bien. ¿Verdad? Perdón, Entonces, licenciado, ¿qué artículo dijo? ahorita les digo. Vamos a darle lectura. ¿Alguien que le pueda dar lectura al artículo 310 del Código Procesal Penal? Sí, licenciado, desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Gracias, compañera. Solo le vamos a dar intervención a Tatiana, a nuestra compañera que está auxiliándonos para que les pueda compartir una información. Tatiana, tienes la palabra. Tatiana, no sé si te encuentras por ahí. Bueno. Sí, licenciado, muchas gracias. Rapidito, no le quiero quitar mucho tiempo al licenciado. Realmente solo es para informarles, para que no estén atentos y no se distraigan de la clase. El día de hoy no va a haber link de asistencia por ser la primera clase. Yo ya les tomé su asistencia conforme el listado de los que están conectados. Entonces, ya para las próximas clases, primero Dios, vamos a tener listos los links. Entonces, ahorita no se preocupen por el link, no se les va a enviar para que puedan estar tranquilos en ese aspecto. Gracias, licenciado. Gracias, Tatiana, te agradecemos mucho. Edgar Olivares, tienes tu mano levantada. ¿Quieres aportar algo al tema? Gracias, Luis. Solo le va a consultar en el caso que usted ponía de ejemplo en el cual se necesita la prueba reina de parte del INASIF, pero si para el juez, digamos que es evidente con sus ojos de que la persona está ebria, ¿cómo se puede ponderar esa situación a la hora de realizar alguna cuestión probatoria, perdón? Sí, vamos a llegar a ese punto, compañero, y muy buena tu intervención para que podamos aclarar esto. Mira, pues, definitivamente esto es muy de día a día. Los delitos de responsabilidad de conductores, se van a dar cuenta ustedes de que es de día a día. Entonces, ¿qué pasa si en caso en la audiencia sí hay un dictamen pericial preliminar? Y como yo les decía, en el apartado de conclusiones
yo les decía 6.1, conforme lo que describe el perito del INASIF, es de que no se encuentran en este momento rasgos clínicos de embriaguez aguda, pero como es directamente preliminar, ¿por qué? ¿Por qué es preliminar? Porque a él le hicieron una prueba a través de orina, en el cual esa prueba de orina va a determinar posterior si tenía grados de alcohol o no. ¿Ya? Pero como estamos en una etapa procesal inicial, como bien es cierto, una etapa preparatoria a través de los actos introductorios, que es la prevención policial, nosotros venimos y le establecemos al juez. Señor juez, es el caso que nuestro patrocinado, al momento que que le hacen la detención, los policías en su prevención policial dicen emanaba fuerte olor a licor. Pero si bien es cierto, en este momento, en esta audiencia no se encuentran presentes los agentes captores. Desde ese sentido de ideas, no podemos llevar a cabo un contradictorio. ¿Qué establece el principio de contradicción? El principio de contradicción establece que las partes como tal van a contradecir esos hechos. Pero si no se encuentran presentes los agentes captores, no se puede llevar a cabo el contradictorio, ¿verdad? Ese es un punto a favor. Entonces le hacemos saber al juez, no se encuentran presentes los agentes captores. Si bien es cierto, hay un dictamen pericial donde presenta en su apartado de conclusiones que no presentaba rasgos clínicos de embriaguez aguda, pero si bien es cierto, es preliminar y posterior se podrá saber si estaba bajo efectos de licor o no, y ante la duda razonable, ¿se recuerdan que les hablé de la duda razonable o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué establece la duda razonable? De que si hay duda, se le debe de favorecer a nuestro patrocinado, al sindicado en este caso. Entonces le hacemos saber, señor juez, no existen los elementos de convicción necesarios como tal. No están presentes los agentes captores para llevar el contradictorio. La prevención policial contiene situaciones en las cuales hay incongruencias y le establecemos por qué. ¿Por qué, señor juez, hay incongruencia? ¿Por qué? Porque en el tiempo, modo y lugar no establecen cómo fueron los hechos. Dicen de que iba zigzagueando. No hay nadie directamente que esté presentando algún agravio en contra de él, ¿verdad? Entonces nosotros como abogados tenemos que hacer esa figura en nuestra mente para que el juez diga, ah, bueno, posiblemente tal vez se tomó su par de cervezas, ¿verdad? Pero no porque se haya tomado 2 cervezas, es de que ya iba bajo un efecto de licor excesivo, ¿verdad? Entonces nos les hacemos ver, señor juez, acá estamos ante una duda razonable, es por ese caso que le solicito respetuosamente le otorgue, ya sea que se desestime esta causa, o conforme lo que establece el juicio de faltas, en cuanto que no existen los elementos racionales de convicción necesarios, que se dicte una sentencia absolutoria. Yo quiero, compañeros, que ustedes sean buenos abogados de éxito. Miren, pues, compañeros, muchos abogados en la práctica solicitan que se dé la desestimación y es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Vamos a darle lectura a lo que es el juicio por faltas. Vamos a ver el artículo 488 del Código Procesal Penal. Muchos jueces son muy garantistas y muchos jueces son muy conocedores de la ley. Los jueces definitivamente tienen un grado muy alto de estudio, compañeros. Entonces, que no nos vaya a sorprender un juez y que le digamos, señor juez, le solicito que me dé, que se desestime la causa conforme al artículo 310. Algunos lo aceptan y dicen, está bien, no están los elementos como tal y puedo darle la desestimación de la causa, pero hay muchos jueces que vienen del sistema inquisitivo y que los jueces buscan la manera de ligar a las personas a un proceso. Entonces, yo a mi experiencia, cuando es un juicio directamente de faltas y veo de que los elementos como tal no se pueden dar, entonces lo que establece el artículo 488, 489 y 490, ahí ustedes pueden encontrarlo, cómo se da el juicio por faltas. Yo les dije de que la responsabilidad de conductores es un juicio en el cual lo va a conocer un juez de paz, ¿verdad? Y ya vimos por qué, porque no excede de los 5 años, porque tiene multa.
¿verdad? Ya lo vimos. Pero ¿qué pasa cuando directamente el juez debe de resolver? Pongamos de que si la persona, le pueden poner subrayar en su artículo 488, ahí es cuando la persona, el sindicado, acepta los hechos. Y el juez directamente deberá de resolver si cree conveniente de que participó en los hechos, en el hecho que se le atribuye o no. Y entonces el juez tendrá que resolver en cuanto a una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, ¿verdad? Entonces nosotros como abogados debemos de saber en qué momento, cómo le vamos a pedir, qué le vamos a pedir, ¿verdad? Señor juez, no existen los elementos como tal y estamos ante un procedimiento en el cual se lleva por el juicio de faltas conforme al artículo 488, 489 y 490 del Código Procesal Penal. Le solicito que se le otorgue o que a través de su resolución usted emita su resolución en cuanto a una sentencia absolutoria, ¿verdad? Que sería lo acorde para que el juez pueda resolvernos en este caso. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Hasta el momento ninguna. Vamos bien, no sé si me estoy yo extendiendo un poco más allá de lo que son las incidencias. No, Lick, todo No, claro. Lick, muy interesante la clase. Ah, qué bien, compañeros, me alegro mucho. Yo les digo, la clase vamos a tratar de hacerla dinámica para que ustedes puedan resolver sus dudas, como les digo. Yo sé que a veces da nervios, que a veces están, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Será que tengo razón? No, compañeros. Aquí todos estamos para aprender, aquí todos estamos para apoyarnos y para formarnos cada vez como mejores profesionales. O sea, aquí las dudas y todo es válido. Aquí para eso estamos. Oye, ya casi vamos a terminar. Ustedes creo que tienen otra clase, ¿verdad? Sí, así es, Lick. Sí, va, entonces. Sí. ¿Sí? Compañera. Entonces, por el día de hoy vamos a dar por finalizada la clase. No sé si tienen dudas, es el momento para poder hacerlo. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, Buenas y con tardes, compañera. esto, por lo del desistimiento que usted nos habla y lo de ¿cómo se manejaría ahí lo de los daños? El tema de la responsabilidad civil, si hubieron daños y perjuicios, ya es en otro juicio, ¿verdad? Sí, compañera, para eso lo vamos a abordarlo eso en la próxima clase, de cómo se va a resarcir un daño y en qué momento procesal se va a llevar a cabo, ver si hay un tercero civilmente o directamente una reparación digna, por ejemplo, si hay lesiones, un juicio por lesiones culposas. Vamos a tratar la manera de abarcar todo eso para que ustedes puedan tener esa idea de cómo se pueden resarcir los daños, ¿verdad? Los delitos culposos, dolosos. Vamos a ver, como les digo, yo voy a tratar la manera de poder abarcar lo más que podamos, también no saliéndonos de la orientación del programa, porque directamente hay un programa de actividades, pero ese tema lo vamos a ver en la próxima clase, compañeros. Vamos, cuando empecemos la clase el día de mañana, lo menciona, para que de una vez lo podamos solventar. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, compañera. Edgar Olivares. Solo quería escuchar su opinión acerca de que estamos en un sistema acusatorio o un sistema mixto, que hay una gran discusión sobre cuál de los dos, solo para tener un norte con relación a su clase. Sí, compañeros, nosotros estamos ante un sistema directamente acusatorio. Directamente el Ministerio Público es la institución directamente que lleva a cabo la investigación, tiene la obligación como tal de hacer la investigación como tal. Recordemos hasta dónde tiene sus facultades. Partiendo del artículo 24 podemos ver cuáles son los delitos de acción pública a instancia particular y los delitos de acción privada. Cuáles son los delitos que conoce el Ministerio Público de oficio y cuáles tienen que darse a través de una instancia particular. Vamos a tocar ese tema también, pero nosotros estamos a través de un sistema acusatorio. Miren, hay doctrinarios de que ellos figuran de que estamos a través de un sistema mixto, ¿verdad? Pero el sistema que tenemos es un sistema puramente acusatorio, ¿verdad?
Ya del inquisitivo, muchos jueces siguen todavía con el sistema inquisitivo y es molesto. Ustedes en su ejercicio se van a poder dar cuenta de que se siguen violentando las garantías constitucionales y se violentan día a día. Hay jueces de que son siguen en ese cassette, ¿verdad? Perdón que les diga, pero siguen en el cassette de que ellos son la máxima autoridad y que ellos resuelven y ellos son quienes tienen el mando de todo, ¿verdad? Pero el sistema es acusatorio. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, la falta de mérito y la desestimación son sinónimos. No, compañera. La falta de mérito directamente regulada en el artículo 272 del Código Procesal Penal, esa es un auto de falta de mérito en cuanto que no existen los elementos de convicción necesarios y suficientes para que una persona pueda ser ligada a un proceso penal, ¿verdad? Entonces, hay que tener algo bien claro. Por ejemplo, en delitos en los cuales hay una intervención por parte de un ministerio público, eso va a ser más, que les digo, en un juzgado de primera instancia penal, hay intervención del Ministerio Público. Entonces, sí es muy importante, cuando ustedes le vayan a pedir a un juez que les resuelva, no le vayan a pedir, por ejemplo, en un juzgado de primera instancia, señor juez, que se desestime la causa, ¿verdad? Porque ahí se le tiene que solicitar una falta de mérito, ¿verdad? Que dicte el auto de falta de mérito conforme el artículo 272, en virtud de que no se encuentran los elementos de convicción necesarios para poder hacer la imputación objetiva que se le atribuye por parte de la Fiscalía a nuestra persona que estemos defendiendo. En cuanto a la desestimación, compañera, si gustan, la vamos a abarcar más directamente porque ahí hay un plazo de 20 días, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar ese plazo de 20 días por qué es y por qué el Ministerio Público puede pedir un control judicial para que un juez conozca directamente si estima de que no se puede desestimar esa causa. Por eso es de que yo les mencionaba de que directamente a veces no es de una buena manera pedirle al juez de que desestime, porque directamente la desestimación en cierto momento en el artículo 310, el Ministerio Público es quien directamente tiene la acción para poder hacer una desestimación, ¿verdad? Pero vamos a ver ese tema en la próxima clase también para que lo puedan tener ustedes bien clara esa diferencia. Gracias, licenciado. Gracias. Entonces, si no hay alguien más que tenga alguna duda, daríamos por terminada la clase. Gracias, feliz noche. Buenas noches, compañeros. Es un gusto poder compartir con ustedes este curso y espero que podamos solventar todas las dudas que se vayan presentando posterior. Que pasen una feliz noche y nos vemos mañana por acá.